Desde niño me enseñaron que hay caminos que no deben cruzarse después de que el sol se oculta. Senderos donde el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que respira sin que puedas verlo. Crecí escuchando historias de brujas que bajaban de los cerros cuando la luna estaba en cuarto menguante. Mujeres que no eran mujeres. Sombras que sabían tu nombre antes de que tú mismo aprendieras a escribirlo. Siempre me burlé de esas historias. Decía que eran cuentos de gente ignorante, explicaciones fáciles para lo que no entendían. Hasta que una noche entendí que el error más grande que puede cometer un hombre no es tener miedo, sino creer que está a salvo de aquello que no comprende. Todo comenzó cuando acepté cuidar una antigua hacienda abandonada a las afueras del pueblo, un lugar rodeado de maizales secos que susurraban incluso cuando no había viento. El dueño vivía en la ciudad y solo necesitaba a alguien que vigilara que nadie entrara a robar vigas, puertas o lo poco que quedaba en pie. El pago era bueno, demasiado bueno para un trabajo tan sencillo, y yo necesitaba el dinero. La primera noche fue inquietante, pero soportable. El crujido de la madera vieja, el eco de mis pasos en los corredores largos y el canto lejano de los grillos componían una sinfonía incómoda que intentaba ignorar. Fue cerca de la 1 de la madrugada cuando escuché el primer golpe. Seco, preciso. 3 veces contra la puerta principal. Pensé que sería el viento, aunque no soplaba. Abrí con linterna en mano y no había nadie. Solo la oscuridad espesa del campo y un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con algo más, algo rancio. Cerré con llave, pero al girarme la vi por primera vez reflejada en el vidrio roto de una ventana. Una figura femenina, alta, vestida de negro, inmóvil en medio del patio. No se movía, no respiraba, solo estaba allí. Cuando la iluminé directamente, ya no estaba. Me convencí de que había sido mi imaginación, pero esa noche los golpes regresaron, esta vez en las paredes, en el techo, en el suelo bajo mis pies. Y entre los golpes, una risa baja, áspera, como si alguien estuviera aprendiendo a usar una garganta que no le pertenecía. Al tercer día, dejé de intentar encontrar explicaciones lógicas. Las cosas comenzaron a desplazarse dentro de la hacienda. Las puertas que yo cerraba aparecían abiertas. Las sillas cambiaban de lugar. El pozo del patio, que llevaba décadas seco, empezó a despedir un olor nauseabundo que impregnaba todo el ambiente. Pero lo peor no eran los cambios físicos, sino la certeza de que algo me observaba constantemente. No importaba hacia dónde mirara, sentía una presión en la nuca, una conciencia ajena estudiando cada uno de mis movimientos. La segunda vez que la vi no fue un reflejo. Estaba al final del corredor principal, bajo el arco que conectaba con la capilla derruida. Su rostro era pálido, de un gris enfermizo, y sus ojos no tenían blanco. Eran completamente negros, profundos como pozos sin fondo. Sonreía mostrando dientes largos, irregulares, amarillentos. No caminó hacia mí. Simplemente apareció más cerca, sin que pudiera percibir el movimiento. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Ella inclinó la cabeza y sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, hasta que de pronto escuché mi nombre susurrado justo detrás de mi oído. Aunque la seguía viendo frente a mí, el aire se volvió helado. Mi aliento se convirtió en vapor, y entonces habló con una voz que parecía surgir de múltiples gargantas al mismo tiempo. No debiste volver. Yo nunca había estado allí antes, pero en ese instante entendí que para ella no era la primera vez que me veía. Esa noche no dormí. Permanecí sentado junto a la puerta con un machete oxidado en las manos, esperando que amaneciera. Sin embargo, antes de que saliera el sol, escuché pasos descalzos arrastrándose por el techo, lentos, deliberados, acompañados de un murmullo que repetía mi nombre como una letanía antigua. A la mañana siguiente intenté convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, que el aislamiento y el silencio prolongado podían alterar la percepción de cualquiera, pero al recorrer la hacienda bajo la luz del día, descubrí algo que me heló la sangre con una claridad que ninguna oscuridad nocturna podía justificar. En la tierra húmeda del patio había marcas. No eran huellas normales. No tenían la forma completa de un pie,
sino que parecían impresiones incompletas, como si algo apenas tocara el suelo al desplazarse. Rodeaban el pozo seco en círculos perfectos, una y otra vez, como si alguien hubiera estado girando alrededor durante horas. Me acerqué con el corazón golpeando en el pecho y noté que las marcas no solo estaban en la tierra. También había surcos profundos en la piedra del borde, arañazos largos y paralelos que parecían hechos por uñas demasiado fuertes para ser humanas. Cuando miré dentro del pozo, sentí que el aire se comprimía en mis pulmones. No estaba vacío. En el fondo había agua oscura que reflejaba mi rostro deformado. Aunque yo sabía que ese pozo llevaba décadas seco, el reflejo no coincidía con mis movimientos. Yo respiraba agitado, pero la imagen sonreía lentamente. Di un paso atrás y tropecé con algo que no estaba allí segundos antes. Un manojo de hierbas secas, atadas con hilo rojo, colgado en la pared como un amuleto invertido. No lo había visto antes. La sensación de estar atrapado comenzó a transformarse en certeza. Esa noche, decidí no permanecer dentro de la casa principal y me instalé en una pequeña bodega lateral, con una sola puerta y sin ventanas, convencido de que al menos así tendría control sobre lo que entraba o salía. Me equivoqué. A la medianoche, escuché cómo alguien raspaba la puerta desde afuera, con una lentitud desesperante, trazando líneas que crujían sobre la madera. No intentaba forzarla, solo quería que yo supiera que estaba allí. Luego comenzó el murmullo, más claro que antes, una especie de canto antiguo con palabras que no comprendía, pero que parecían deslizarse directamente dentro de mi cabeza. No provenían únicamente del exterior. Vibraban dentro de las paredes, en el suelo, incluso en mi pecho. Sentí náuseas, mareo, una presión insoportable en los oídos. De pronto, el raspado cesó y todo quedó en silencio absoluto, un silencio tan total que podía escuchar mi propia sangre fluyendo. Fue entonces cuando la escuché dentro de la bodega, justo detrás de mí, susurrando con una cercanía imposible. «Ya recuerdas». Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, en la pared frente a mí, escrita con lo que parecía barro oscuro, estaba mi nombre completo, seguido de una fecha que no reconocí, una fecha que aún no había llegado. A partir de ese momento comprendí que aquello no era un simple encuentro, sino una reclamación. Empecé a tener recuerdos que no me pertenecían, imágenes fugaces de una mujer señalada por el pueblo décadas atrás, acusada de brujería y arrastrada hasta esa misma hacienda para ser castigada. Veía antorchas, escuchaba gritos, sentía el calor del fuego en la piel, aunque yo jamás había estado allí. Cada visión terminaba con los mismos ojos negros, mirándome a través del humo. Investigué en el pueblo preguntando con cautela a los más ancianos, y sus respuestas fueron evasivas al principio, hasta que uno de ellos, con la voz temblorosa, me dijo que en ese lugar murió alguien injustamente, que la mujer juró que volvería por la sangre de quienes participaron en su condena. Me reí nerviosamente y le aseguré que mi familia no tenía nada que ver con eso. Pero al regresar a casa, revisé viejos documentos familiares guardados por mi padre y encontré algo que me dejó sin aliento. El apellido de uno de los hombres que encabezaron aquella acusación era el mío. No podía ser coincidencia. Esa noche, cuando regresé a la hacienda por última vez con la intención de abandonar el trabajo definitivamente, el ambiente era distinto, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativa. La puerta principal estaba abierta. Dentro, las velas encendidas formaban un círculo alrededor del pozo, aunque yo jamás había llevado velas allí. Y en el centro del círculo estaba ella, más sólida que nunca, con el vestido negro ondeando sin viento. No parecía furiosa, parecía paciente. Sus ojos negros no reflejaban luz alguna, pero me sostenían con una intensidad insoportable. Intenté hablar, decir que yo no era responsable de lo ocurrido décadas atrás, que no tenía culpa por los pecados de otros, pero mi voz se quebró antes de salir. Ella extendió la mano lentamente y al hacerlo sentí un ardor en el pecho, como si algo invisible se marcara en mi piel. Caí de rodillas, incapaz de resistir la presión que me obligaba a inclinar la cabeza. Entonces comprendí que no se trataba de venganza simple,
sino de equilibrio. Algo había quedado inconcluso aquella noche de fuego y acusaciones, y yo, sin saberlo, era el último vínculo vivo con ese pasado. La fecha escrita en la pared volvió a mi mente con una claridad brutal. Faltaban solo 3 días. Los 3 días siguientes se convirtieron en una cuenta regresiva que pesaba sobre mi pecho como una losa invisible. No volví a la hacienda, pero eso no significó que ella se quedara allí. La primera noche soñé con fuego, con gritos que no eran del pasado sino del presente, con mis propias manos atadas mientras el humo me impedía respirar. Desperté empapado en sudor y con una marca rojiza en el pecho, exactamente donde había sentido el ardor cuando ella extendió la mano. No era una quemadura común, tenía la forma de un círculo imperfecto atravesado por 3 líneas verticales, idénticas a los arañazos que había visto en la piedra del pozo. Intenté convencerme de que me lo había provocado yo mismo, sin darme cuenta, pero la piel alrededor estaba fría, casi insensible al tacto. Durante el día comencé a escuchar susurros, incluso entre el ruido de la gente en la calle, murmullos que se colaban entre conversaciones ajenas y que solo pronunciaban mi nombre con una cadencia lenta, paciente, como quien espera el momento exacto para cobrar una deuda. La segunda noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la veía más cerca, su rostro ya no deformado por la rabia, sino extrañamente sereno, como si supiera que el desenlace era inevitable. A medianoche, las luces de mi casa parpadearon y el aire se volvió denso, difícil de respirar. El espejo del pasillo comenzó a empañarse desde el centro hacia los bordes, y sobre el vapor apareció escrita la fecha que me perseguía, acompañada de una sola palabra: mañana. No sentí odio en ese mensaje, ni amenaza directa. Sentí sentencia. Comprendí que huir no serviría de nada. No era cuestión de distancia, sino de vínculo. Yo llevaba en la sangre el eco de aquel acto injusto, la memoria genética de una traición que había encendido una hoguera bajo la luna menguante muchos años atrás. Esa noche, por primera vez, dejé de resistirme y permití que el miedo se transformara en aceptación. Si aquello era un ajuste pendiente, debía enfrentarlo. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, la temperatura descendió bruscamente y el olor a tierra húmeda llenó la habitación. Ella apareció frente a mí sin ruido alguno, más nítida que nunca, y por primera vez no sonreía. Sus ojos negros me atravesaban, pero en su expresión había algo distinto, algo que se parecía a la expectativa. Sentí que el círculo se cerraba, que cada paso dado, desde el momento en que acepté aquel trabajo, me había conducido inevitablemente hasta ese instante preciso. La fecha llegó envuelta en un amanecer gris que parecía anunciar tormenta, aunque el cielo estaba despejado. Volví a la hacienda sin que nadie me lo pidiera, impulsado por una certeza que no necesitaba explicación. El camino de tierra crujía bajo mis pasos, como si reconociera el peso de lo que estaba por ocurrir. La puerta principal estaba abierta de par en par, y el pozo, en el centro del patio, ya no parecía un simple agujero en la tierra, sino una boca esperando pronunciar la última palabra. El círculo de velas ardía nuevamente, aunque yo no había estado allí para encenderlas. Ella me aguardaba al borde del pozo, inmóvil, con el vestido negro ondeando suavemente. No habló. No fue necesario. Al acercarme sentí que los recuerdos ajenos regresaban con una claridad brutal. Hombres gritando acusaciones, antorchas elevadas, una mujer señalando al cielo mientras el fuego la consumía. Y entre esos hombres, un rostro que se parecía demasiado al mío. Comprendí entonces que no se trataba de castigo físico, ni de muerte inmediata, sino de restitución. El equilibrio exigía que alguien descendiera donde ella fue arrojada sin juicio verdadero. Cuando miré dentro del pozo, el agua oscura reflejaba no mi rostro actual, sino el de aquel antepasado, distorsionado por el miedo y la culpa. Ella extendió la mano una última vez, y en su mirada no había odio, sino una exigencia antigua que debía cumplirse. Sin apartar la vista, di un paso hacia adelante, y sentí cómo el suelo cedía bajo mis pies. No hubo caída violenta ni grito.
Fue como si el mundo simplemente me absorbiera hacia una profundidad fría y silenciosa. Mientras descendía, el murmullo cesó y la presión en mi pecho desapareció, reemplazada por una quietud absoluta. La última imagen que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue la silueta de ella inclinándose sobre el borde, observando con esa serenidad implacable. Dicen que la hacienda fue demolida meses después, porque el terreno comenzó a hundirse sin explicación. Algunos vecinos aseguran que, en noches de luna menguante, se puede ver una figura femenina caminando entre lo que queda de los maizales secos, pero ya no está sola. A su lado, apenas visible, se distingue la sombra de un hombre que avanza sin voluntad propia, atado a un destino que no eligió, pero que llevaba escrito en la sangre. Y así comprendí, demasiado tarde, que hay deudas que el tiempo no borra. Solo espera el momento exacto para cobrarlas. Hay historias que escuchamos por entretenimiento, por curiosidad, o por el simple placer de sentir un escalofrío recorrer la espalda mientras estamos a salvo frente a una pantalla, pero hay otras que se quedan con nosotros mucho después de que termina el video, que se instalan en la mente como una semilla inquietante y comienzan a crecer en el silencio de la noche. Los encuentros con brujas que acabas de escuchar no son solo relatos de miedo. Son recordatorios de que el ser humano, por más moderno que se crea, por más tecnología que tenga en sus manos, sigue siendo vulnerable ante aquello que no puede explicar. Vivimos convencidos de que todo tiene lógica, de que cada sombra es producto de la luz y cada ruido una simple coincidencia. Pero, ¿qué ocurre cuando la razón no alcanza? ¿Qué sucede cuando lo inexplicable se presenta frente a nosotros con una mirada fija y una sonrisa que no pertenece a este mundo? Tal vez el verdadero terror no radica en la figura de una bruja vestida de negro, con ojos vacíos y presencia inquietante, sino en la posibilidad de que existan fuerzas que nos observan desde un plano que apenas intuimos, esperando el momento exacto para cruzar esa línea invisible que separa nuestra realidad de lo desconocido. Estas historias nos confrontan con una verdad incómoda. No todo está bajo nuestro control. Podemos encender luces, cerrar puertas, rezar, ignorar, racionalizar, pero hay experiencias que marcan el alma y dejan una huella imposible de borrar. Y quizá ese es el mensaje más profundo de todo lo que escuchaste hoy. El miedo no siempre es debilidad, a veces es intuición, no siempre es superstición, a veces es advertencia. Las leyendas nacen de algo. Los rumores persisten por generaciones porque en algún punto alguien vivió algo que no pudo explicar y decidió contarlo para que otros estuvieran preparados. No se trata de vivir aterrados, sino de vivir conscientes. De entender que hay lugares que cargan memorias antiguas, que hay energías que no vemos pero sentimos, que hay noches en las que el silencio pesa demasiado y conviene escuchar lo que nuestro instinto intenta decirnos. Tal vez nunca te encuentres cara a cara con una bruja en un camino oscuro, quizá jamás escuches tu nombre susurrado desde la sombra, pero el simple hecho de saber que existen relatos así nos invita a mirar el mundo con un poco más de respeto, con un poco más de humildad ante lo que no comprendemos. Porque el orgullo de creer que nada puede tocarnos es, muchas veces, el primer paso hacia el abismo. Si algo nos enseñan estas historias es que cada decisión cuenta: detenerse o seguir de largo, entrar o quedarse afuera, ignorar la advertencia o prestar atención. Y aunque no sepamos con certeza qué es real y qué pertenece al terreno de lo paranormal, sí sabemos que el miedo transforma, que las experiencias intensas cambian nuestra manera de percibir la vida. Tal vez, después de este video, mires 2 veces antes de apagar la luz. Tal vez escuches con mayor atención los sonidos de la madrugada. Tal vez recuerdes que el mundo es más amplio, más misterioso y más complejo de lo que imaginamos. Y en esa conciencia hay poder. Porque cuando reconocemos que no lo sabemos todo, abrimos la puerta a la prudencia, al respeto por lo desconocido y a la sabiduría de no subestimar aquello que parece una simple historia. Gracias por quedarte hasta el final, por atreverte a escuchar, por permitirte sentir ese escalofrío que nos recuerda que estamos vivos. Si alguna vez te encuentras ante algo que no puedes explicar, no te burles, no lo desafíes sin pensar. Observa, respeta y confía en tu intuición. El mundo está lleno de misterios,
Y aunque no todos buscan hacernos daño, algunos sí exigen que los tomemos en serio. Que estas historias no solo te hayan provocado miedo, sino también reflexión. Porque en la oscuridad no solo habitan sombras, también habitan lecciones. Y quizá la más importante es esta. No todo lo que parece leyenda está muerto en el pasado. A veces, solo está esperando ser visto.